Gasolina, camisetas, bolígrafos, ordenadores, casi todos los productos que consumimos en Europa nos llegan desde Asia. Es una larga cadena de suministro que se rompe si se produce algo tan sencillo, tan rudimentario, como un atasco. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los barcos también se atascan. Los puntos negros del tráfico marítimo. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Algunas veces estás en la playa y a lo mejor ves de lejos en el horizonte un gran barco de mercancías. Incluso a mucha distancia se ve enorme. Lo ves navegar de un extremo a otro de la línea de mar y desaparece. A lo mejor alguna vez te preguntas de dónde viene o a dónde va o qué está transportando. Hablamos poco del tráfico de mercancías, pero eso ha empezado a cambiar. Durante la pandemia fue un tema. El aumento de demanda de mascarillas y de todo lo demás que comprábamos online provocó el colapso del sistema. Un año después, en marzo de 2021, un carguero más largo que un rascacielos, el Ever Given, encalló en el canal de Suez, ¿te acuerdas? Se quedó atravesado durante casi una semana, pero eso fue suficiente para poner en jaque el tráfico marítimo mundial y congelar decenas de millones de euros de comercio al día. Hoy volvemos a centrar nuestra atención en esa ruta comercial desde Asia. Para entrar en el canal de Suez hay que pasar antes o después por un estrecho de solo 36 kilómetros de ancho. Es el estrecho de Bab al-Mandeb. A un lado está Yemen, en la península arábiga, y al otro la costa oriental de África. En ese punto, los barcos tienen que pasar en fila de uno en uno y son blanco fácil para un ataque desde tierra. Una milicia de Yemen, los hutíes, lleva casi 3 meses atacando a los barcos de mercancías que pasan por allí. El contexto de esos ataques da para otro episodio, pero, entre otras cosas, los rebeldes hutíes prometieron disparar contra buques estadounidenses, europeos o con destino a Israel como castigo por la masacre de Gaza. Y como respuesta, Estados Unidos ha bombardeado Yemen. Es la principal escalada de violencia derivada del actual conflicto en Palestina. Hoy no toca hablar de eso, sino de las consecuencias logísticas que eso tiene, de cómo y por qué esa y otras tensiones acaban notándose en el precio de los bolígrafos o de los zapatos o de la comida. Cristina Bolinches es mi compañera de la sección de economía del diario.es que más sabe de esto. Cristina, hola. ¿Qué tal? Cristina, ¿cómo de importante es económicamente que el Mar Rojo esté viviendo ahora mismo esos episodios o esos ecos de la violencia en Oriente Medio? Lo que está pasando es que todos los incidentes y la violencia que está habiendo en el Mar Rojo impiden que los barcos atraviesen el Mar Rojo y el Canal de Suez, que es la principal vía de transporte entre Asia y Europa y entre Europa y Asia. Más o menos, para que nos hagamos una idea con 2 cifras, el 15% de todo el comercio internacional que va en barco atraviesa el Canal de Suez. Y más o menos, más del 80% de todas las mercancías que se mueven en el mundo van por barco. Hablamos de unas mercancías que son muy relevantes para todos. O sea, hay alimentos, hablamos de piezas de coches, hablamos de gas, hablamos de petróleo, hablamos de ropa, hablamos de todo lo que puede venir de Asia. Entonces, cualquier estornudo, cualquier incidente, cualquier cosa que pase, como nos hemos acostumbrado en estos años, impide que el comercio funcione con normalidad. ¿Y qué están haciendo entonces ahora mismo esos buques que siempre pasan por ahí? ¿Cómo llegan al Mediterráneo o a la costa atlántica? Lo que está derivando es en un atasco. Al no poder cruzar por el Canal de Suez y por el Mar Rojo, los barcos se ven obligados a bordear toda la costa de África. Tienen que bajar hasta el Cabo de Buena Esperanza y volver a subir los que vienen a Europa. Eso conlleva que todas las mercancías que vienen tarden entre 10 y 12 días más. Y eso conlleva más costes, eso conlleva que hay que pagar a las navieras tienen que pagar a los empleados y tienen que pagar también el combustible que utilizan. Entonces, todos esos costes al final se van a repercutir en lo que pagamos por esos bienes.
¿Tenemos cifras de cuánto se ha encarecido el transporte? ¿Cuánto cuesta ahora fletar un contenedor en un barco que venga desde Asia hasta Europa? A día de hoy, el coste de un contenedor medio, no demasiado grande ni demasiado pequeño, ha pasado de unos $1.500 a más de 3.700. Es cierto que todos estos envíos funcionan con mucha anticipación. Entonces, a lo mejor estos contratos no llegarán hasta dentro de unos meses y los que se están ahora retrasando son barcos que se habían contratado hace meses. Entonces, esto vamos a ir viendo. Cuanto más dure la crisis, cuanto más atascos haya, cuanto más ataques haya en el Mar Rojo, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Todo puede ir a más. Cristina, por ir a otro punto, este verano hemos leído que más de 100 barcos se quedaron atascados en el Canal de Panamá. ¿Cómo puede pasar eso? En el Canal de Panamá es otra historia. Aquí no hablamos de incidentes militares, bélicos, de violencia. Ahí hablamos de un problema de cambio climático. En el Canal de Panamá las esclusas funcionan con agua dulce y no llueve. Lleva meses que no llueve y no pueden funcionar. Entonces la única alternativa, si no se puede utilizar el Canal de Panamá, es en tren. Como hablábamos antes en el Canal de Suez hay atascos porque hay que bordear toda África, pues imagínate si el Canal de Panamá hay que atravesarlo en tren. Se tarda mucho más, los costes son más altos, aquí no se habla de costes solo de crudo y de petróleo que puedan incrementar las facturas de las navieras, aquí se habla otra vez de tiempos, va a haber más atascos, todo va a tardar más en llegar y todo eso distorsiona. Al final todo es una cadena y si un engranaje no funciona, tampoco funciona el resto. ¿Hay algún otro punto caliente donde merezca la pena que nos fijemos en el tráfico de mercancías por mar? Existe problemas de lo que pueda pasar de incertidumbres. O sea, sí que tenemos claro que en las últimas semanas todo el Oriente Medio está siendo un polvorín, que estamos viendo conflictos que no sabíamos que existían o que pensábamos olvidados. Pero también llevamos meses hablando de otras zonas geográficas como Taiwán, que si ahí se produce un incidente o en el mar de China, podemos hablar de otra zona geográfica a la que no hemos prestado atención que derive nuevos problemas para el comercio mundial. Entiendo, Cristina, que hay mercancías que solo pueden venir por barco, pero supongo que hay otras en las que se pueden encontrar alternativas, ¿no?, para el transporte. Las mercancías que se puede buscar una alternativa son las que se pueden llevar en avión. En avión conlleva que sean más pequeñas, menos pesadas y digamos que sean fácilmente transportables. Por ejemplo, el sector textil sí que está hablando de poder sustituir a alguno de los barcos que les traían las mercancías, la ropa desde Asia, por avión. Lo ha dicho, por ejemplo, Abercrombie, que es una multinacional estadounidense. Algunas fábricas de coches también han dicho que pueden traer algunas de las piezas de los componentes pequeños por avión. Pero cuando hablamos de componentes grandes o hablamos de grandes mercancías, no hay otra alternativa que sea el barco. Combustibles, crudo, grandes componentes del automóvil. En las últimas semanas sí que ha habido grandes fabricantes mundiales, por ejemplo Tesla, que ha dicho que no puede fabricar en alguna de sus fábricas europeas porque no tiene los componentes, porque van con retraso. Llegarán. Ahora no estamos hablando de un problema como hablábamos hace unos meses de que no había materiales o que no había chips, que hablamos mucho de ese tema también, de la falta de microchips. Ahora están, pero tardan en llegar. Entonces, ahí no hay una alternativa, no se pueden traer en avión, hay que esperar a que lleguen en barco y hasta que no lleguen, esas fábricas no pueden funcionar. Hay otros tipos de materiales que tampoco pueden llegar, como el crudo o el petróleo, y luego cereales o arroz. Al final somos dependientes del arroz que se produce en el sudeste asiático, entonces si no llega, tenemos que esperar a que venga. Además de la subida de precios, porque sube el coste de transporte, porque los transportes son más largos, se tarda más, hay que buscar alternativas, ¿toda esta situación está teniendo algún otro impacto en las empresas? Las empresas empiezan a tener ansiedad de decir no nos vayamos a quedar sin materiales o con los almacenes medio vacíos vamos a llenarlos lo antes posible. Entonces si hay ansiedad y si se pelean entre ellas por intentar traer mercancías de Asia, al final tenemos otro problema, que los precios van a ser más altos. Entonces al final son como dos derivadas. Uno, hay un atasco y los materiales y las mercancías tardan en llegar, y otros, las empresas quieren evitarse problemas para llenar sus almacenes lo antes posible y eso provoca nuevos atascos. Entonces al final es un problema de ansiedades y de realidades. Cristina Bolinches, compañera, muchas gracias. A vosotros. Saludo ahora a José Pla, que es profesor catedrático de Negocios Internacionales en la Universidad de Valencia. Hola, José. Hola. José, ¿este problema es nuevo? ¿Existía antes y no lo veíamos? ¿O es que ahora estamos viendo fenómenos específicos, fruto de, a lo mejor, la deslocalización que hemos hecho de empresas durante los últimos años?
Bueno, de todo hay, ¿no? Yo creo que tenemos que remontarnos un poco a antes de la pandemia, donde vivíamos en una época de globalización, donde lo que primaba era la eficiencia y sobre todo los costes, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, se deslocalizó parte de la producción europea en China y estas cadenas de valor pues han llegado a abarcar un 70% de la producción mundial, con lo cual, claro, llega un momento en que existe una saturación de contenedores, una saturación de buques y empiezan a haber tensiones. Y si a esto le añadimos todas las tensiones geopolíticas que están ocurriendo en los últimos años, pues evidentemente que se están generando disrupciones en la logística de estos productos. Y también hay nuevas circunstancias que estamos observando, ¿no?, que hacen que quizá este modelo de globalización ya no sea vigente o ya no tenga tanto sentido, ¿no? Estamos observando un creciente proteccionismo en la mayoría de países, ¿no? Y también una serie de tensiones geopolíticas que nunca habíamos vivido antes, ¿no? Había un estudio McKinsey que decía que se iban a producir disrupciones cada 4 o cada 5 años, pero es que llevamos una época donde cada año tenemos 1 o 2 disrupciones. Y si a eso le añadimos, por una parte, que los consumidores cada vez piden más producto personalizado y además cada vez la sostenibilidad está entrando con más fuerza en los parámetros empresariales, ¿tiene sentido producir un boli a 10.000 kilómetros? Pues a lo mejor nos tenemos que replantear un poco cómo se han reconfigurado estas cadenas de valor, ¿no? Ya con la crisis de la pandemia, recuerdo que algunos investigadores decíais que lo mismo hay que darle una vuelta a esto de las cadenas de suministro. Han pasado 4 años, tenemos otra crisis en el Mar Rojo. ¿Ha cambiado algo? Sí, bueno, por parte de los gobiernos se insiste mucho en la necesidad de esta reindustrialización, por parte de los académicos también, pero la empresa es la empresa, ¿no? Y la empresa busca eficiencia. Lo que sí que es cierto es que, dadas todas estas circunstancias, en algunos sectores sí que tiene sentido reorganizar la cadena de producción en sitios más cercanos. ¿Qué estamos observando? Pues que algunas empresas a lo mejor no reorganizan toda la cadena de producción, pero sí partes del proceso. Es decir, pues si tengo que hacer unos acabados o tengo que personalizar determinados productos, pues esto lo vuelvo a traer a España o a países cercanos, ¿no? En nuestro caso, pues podríamos hablar de Marruecos, Polonia, ¿no? Y en algunos casos incluso esta relocalización se produce en países amigos políticamente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que vamos a una época donde estas disrupciones van a ser mucho más frecuentes y creo que las empresas en sus sistemas de monitoreo tienen que incorporar lo que claramente se conoce como sistemas de planificación de riesgo. Esto no era muy común hasta la pandemia, y test de estrés para ver si hasta cuánto en estas disrupciones una empresa puede seguir funcionando. José Pla, catedrático de Negocios Internacionales de la Universidad de Valencia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y antes de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, con Tenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.